¿Cuáles son las películas de terror prohibidas de los años 60 que son casi imposibles de encontrar? Hubo una época en que el miedo no era solo una emoción, era un delito. Los años 60 fueron el punto de quiebre, entre el horror gótico elegante y el cine que se atrevió a mirar el abismo. Directores que empujaron demasiado, historias que cruzaron límites que nadie se atrevía a tocar. Religión, erotismo, muerte, ciencia, todo mezclado en una pesadilla fílmica que los censores no pudieron soportar. Muchas fueron mutiladas, otras enterradas, algunas perdidas en archivos que hoy parecen tumbas selladas. Pero nosotros vamos a abrir esas tumbas, vamos a mirar lo prohibido y entender por qué estas películas, aún invisibles para muchos, siguen gritando desde la oscuridad. Así que cerrá las luces, prepara el corazón y adentrémonos en las 15 películas malditas de los años 60 que el mundo no estaba listo para ver. Número 15. Black Sunday, 1960. Italia. Mario Bava. Un martillo, una máscara con clavos y un grito que viajó 300 años en el tiempo. Así comenzó la leyenda. Black Sunday, el debut de Mario Bava, fue tan brutal que el Reino Unido la prohibió durante 8 años. Barbara Steele, la reina gótica del terror, interpreta a una bruja ejecutada en 1630. Pero la muerte no fue suficiente. Regresa 2 siglos después buscando venganza sangrienta contra su linaje. El problema no fue solo la violencia, fue la blasfemia. La mezcla de erotismo, satanismo y religión horrorizó a la censura británica. La escena de apertura, una máscara de hierro clavándose lentamente en un rostro inocente, provocó vómitos en cines europeos. Cuando finalmente se liberó en 1968, la versión llegó mutilada, sin el golpe ni el eco del martillo. El corte original sin censura recién se pudo ver en 1992. Y aún así, el mito creció. Bava reinventó el terror gótico con luz y sombra, con belleza y crueldad. Tim Burton dijo una vez que Sleepy Hollow nació de esta película, y uno lo siente. Los árboles torcidos, los rostros pálidos, la muerte que parece arte. Ser prohibida solo la volvió inmortal. A veces, lo que el sistema quiere enterrar, termina por renacer más fuerte. Número 14. Eyes Without a Face, 1960. Francia. Georges Franju. Una máscara blanca, 2 ojos tristes, un padre y una obsesión. El doctor Genesier no puede soportar lo que le ocurrió a su hija, así que secuestra chicas para robarles el rostro y devolvérselo. La cirugía, mostrada con un realismo clínico que hizo desmayar a espectadores, fue demasiado. En Francia la tacharon de enferma. En Estados Unidos, fue rebautizada como The Horror Chamber of Dr. Faustus para disimular su sofisticación. Pero nada podía tapar la poesía macabra que escondía. Edith Scobb camina por la mansión con su máscara de porcelana, flotando como un ángel roto. Una de las imágenes más bellas y perturbadoras del siglo. Franju no filmó miedo, filmó culpa, belleza y locura. Y con eso creó una nueva corriente, el horror que no grita, el horror que respira. Décadas después, la crítica la reconoció como una obra maestra. Billy Idol incluso le dedicó una canción, porque lo prohibido, tarde o temprano, encuentra su voz. Número 13. Peeping Tom, 1960. Reino Unido. Michael Powell. El año en que Hitchcock estrenó Psycho, otro director británico fue crucificado por mirar demasiado de cerca. Peeping Tom seguía a un asesino que filmaba las muertes de sus víctimas para capturar su último instante de terror. Una idea tan perturbadora que el público la rechazó con furia. Críticos lo llamaron pornografía del asesinato. Un diario exigió que las copias fueran tiradas al fuego. Powell, el aclamado director de The Red Shoes, fue expulsado de la industria. Su carrera murió, pero su película sobrevivió. Décadas después, Martin Scorsese la rescató, restauró y declaró: es una de las películas más importantes jamás hechas sobre la mirada y el deseo. Hoy se la reconoce como el primer slasher psicológico, pionera en convertir al espectador en cómplice. Lo que antes se llamó enfermedad, ahora se estudia como revolución cinematográfica.
Powell no filmó asesinatos, filmó la incomodidad de mirarnos en el espejo. Número 12. The Flesh Eaters, 1964. Estados Unidos, Jack Curtis. Antes de Evil Dead, antes de The Texas Chainsaw Massacre, existió The Flesh Eaters, un grupo varado en una isla, un científico nazi y criaturas microscópicas que devoran carne humana en segundos. Filmada con un presupuesto ridículo, fue una explosión de sangre pionera, vísceras, huesos y una escena donde los parásitos atraviesan el estómago desde adentro. Demasiado para 1964. En Europa la prohibieron por repugnante y los censores eliminaron la secuencia de experimentos humanos. Pero lo más curioso fue su legado. Cuando George Romero quiso titular su película Night of the Flesh Eaters, tuvo que cambiarlo. Así nació Night of the Living Dead. Restaurada recién en 2005, la versión completa demuestra que detrás del shock había creatividad. Un paso intermedio entre el terror elegante de los 50 y el horror sangriento de los 70. Pequeña, sucia y gloriosamente perturbadora, The Flesh Eaters abrió la puerta que nadie más se atrevía a tocar. Número 11. Repulsion, 1965. Reino Unido. Roman Polanski. No hay monstruos aquí, solo una mente quebrándose lentamente frente a nosotros. Repulsion nos encierra con Carol, interpretada por una joven Catherine Deneuve, una mujer atrapada entre represión sexual y paranoia. Las paredes se agrietan, las manos surgen del vacío. El sonido del reloj se vuelve tortura. Polanski filmó el miedo desde adentro, sin demonios, sin espíritus, solo locura. Pero la censura vio otra cosa: violencia sexual, asesinatos gráficos y un retrato de la enfermedad mental que los 60 no estaban listos para enfrentar. Fue cortada en casi todos los países antes de obtener clasificación. Con el tiempo, se volvió un manual de cine psicológico. Inspiró The Shining, Black Swan y medio género del terror introspectivo. Lo que antes fue censurado por demasiado enfermo, hoy se estudia por su maestría sensorial. El terror no viene de lo que vemos, sino de lo que sentimos al verlo. Número 10. Witchfinder General, 1968. Reino Unido. Michael Reeves, Inglaterra. Siglo XVII. La guerra civil se mezcla con el fanatismo religioso, y un hombre convierte la fe en su mejor arma. Witchfinder General es brutal. Vincent Price interpreta a Matthew Hopkins, un cazador de brujas que tortura, viola y ejecuta en nombre de Dios. Los censores no sabían qué hacer con eso. Escenas de empalamientos, mujeres quemadas vivas, un final sin esperanza. La BBC pidió 14 cortes para poder emitirla, pero detrás del escándalo había una crítica feroz al poder y la hipocresía. Michael Reeves, de solo 24 años, no buscaba horror, buscaba verdad. Murió antes del estreno, sin saber que había filmado una obra eterna. Décadas después, el cine la rescató como piedra angular del folk horror británico, junto a The Wicker Man. Lo que muchos vieron como sadismo era, en realidad, una advertencia. Cuando la fe se convierte en arma, el infierno se vuelve real. Número 9. Carnival of Souls, 1962. Estados Unidos. Herc Harvey. Un auto que cae al río. Una mujer que emerge, sin entender por qué sigue viva. Así comienza Carnival of Souls, una película hecha con $33,000 y 3 semanas de rodaje, que terminó convirtiéndose en una de las más inquietantes de la historia. Mary Henry, la protagonista, vaga por una ciudad vacía, perseguida por figuras pálidas que la observan desde la niebla. Todo la empuja hacia un carnaval abandonado, donde la música de órgano se mezcla con el silencio de la muerte. Los distribuidores no entendieron nada. La cortaron, la maltrataron y la escondieron. Algunas versiones duraban 78 minutos, otras 84. En todas faltaban piezas clave, como si el mismo film hubiera sido víctima de un fantasma. Décadas después, los críticos la llamaron el sueño perdido del cine americano. David Lynch la citó como una de sus grandes influencias, y George Romero confesó que sin Carnival of Souls, Night of the Living Dead jamás habría existido. El final, ese giro revelador que explica todo, fue demasiado triste para su época, pero hoy se celebra como lo que siempre fue,
una danza fúnebre entre el alma y la cámara, prohibida, cortada y olvidada, hasta que el silencio la volvió inmortal. Número 8. Night of the Living Dead, 1968. Estados Unidos. George A. Romero. La película que cambió el terror para siempre. Empezó siendo una cinta sin clasificación. Romero no sabía que estaba haciendo historia. Solo quería filmar una pesadilla. Pero cuando estrenó Night of the Living Dead, el mundo no estaba preparado. No solo había canibalismo y cuerpos devorados, había algo más peligroso: un héroe negro. En plena era de los derechos civiles, ver a Dwayne Jones liderando y sobreviviendo entre blancos fue una declaración política. El final lo dijo todo. El héroe vence a los zombies, pero muere asesinado por una patrulla blanca, sin música, sin justicia, solo el disparo. Censores de todo el mundo la banearon por su violencia y su tono político, pero el público la convirtió en fenómeno. Era la primera vez que el terror mostraba la realidad. Hoy está preservada por la Biblioteca del Congreso como patrimonio cultural, porque el miedo no solo vino de los muertos, vino de los vivos. Número 7. The Pit and the Pendulum, 1961. Estados Unidos. Roger Corman. Una hoja afilada, un hombre atado y un péndulo que baja, lento, muy lento. The Pit and the Pendulum fue la obra maestra gótica de Roger Corman. Adaptó el relato de Edgar Allan Poe y lo llenó de color, perfume y terror psicológico. Vincent Price es un noble que enloquece tras la muerte de su esposa, pero su dolor se convierte en obsesión, y la obsesión en tortura. Los censores se escandalizaron por su intensidad emocional más que por la sangre. La idea de una mente consumida por la culpa era demasiado enfermiza para el público conservador. En Europa fue recortada. En América Latina, borraron escenas enteras del péndulo y en varios países religiosos directamente fue prohibida. Aún así, Corman demostró que el horror podía ser poesía visual, colores saturados, decorados que parecían sueños y un final tan elegante como cruel. Recaudó millones con un presupuesto mínimo y dio inicio a todo un ciclo de películas inspiradas en Poe. Hoy sigue siendo un recordatorio de que el terror más poderoso no necesita gritar, solo esperar a que el péndulo caiga. Número 6. The Birds, 1963. Estados Unidos. Alfred Hitchcock. ¿Qué pasaría si la naturaleza se cansara de nosotros? Con The Birds, Hitchcock convirtió una historia simple en una pesadilla sin explicación. Pueblos enteros atacados por aves enloquecidas, silencio antes del caos, y una protagonista, Tippi Hedren, perseguida hasta el límite. Lo irónico, la censura no vino por la sangre, sino por el sonido. Hitchcock reemplazó la música por ruidos electrónicos creados en el BBC Radiophonic Workshop. El resultado fue tan angustiante que varios países exigieron añadir una banda sonora normal. El final, abierto y sin redención, desconcertó al público. No hay justicia, no hay explicación, solo el miedo. Pero detrás de cámara, el verdadero horror fue real. Hedren sufrió ataques con aves vivas durante 5 días de rodaje, al borde de un colapso. Aún así, la película fue un éxito rotundo, y su sonido, ese chillido metálico, esa atmósfera sin salida, cambió para siempre el diseño sonoro en el cine. No hay monstruos en The Birds. El monstruo somos nosotros. Número 5. Blood and Black Lace, 1964. Italia. Mario Bava. Luces rojas, sombras azules y un asesino con guantes negros moviéndose entre modelos de alta costura. Con Blood and Black Lace, Bava reinventó el horror con un nuevo idioma, el del erotismo mortal. Cada muerte era una coreografía de color y deseo. Cada plano, una pintura de belleza y sangre. Los censores en Europa lo llamaron pornografía del asesinato. En Reino Unido, fue prohibida completamente por mezclar violencia con sensualidad. En Francia, cortaron media hora. En Estados Unidos, ni siquiera se atrevieron a proyectarla completa. Pero lo que nadie entendió en 1964 fue que Bava acababa de inventar el giallo moderno, el cine de asesinos enmascarados que luego inspiraría a Halloween, Scream y a Tarantino. Su estética de luces saturadas, su cámara subjetiva y su manera de mirar la muerte como arte siguen siendo inigualables. Lo que para los censores fue un pecado, para el cine fue una revolución. Número 4. Kill, Baby. Kill,
1966. Italia, Mario Bava. Un pueblo envuelto en niebla, campanas que suenan solas, y una niña con rizos dorados mirando desde una ventana vacía. Así nace Kill, Baby, Kill, el film con el que Mario Bava volvió a desafiar a la censura. Una historia donde lo inocente se vuelve maldito. Una niña fantasma que empuja a los vivos al suicidio. Religiosos y censores lo consideraron blasfemo. ¿Una criatura angelical causando muerte? Inaceptable. Las escenas donde las víctimas se empalan o se arrojan por las escaleras fueron prohibidas en casi toda Europa. Pero lo que realmente horrorizó a las autoridades fue el símbolo. Bava retrataba la culpa colectiva, una aldea devorada por su propio fanatismo. Su atmósfera es de otro mundo. Colores etéreos, escaleras infinitas, rostros atrapados en espejos. Una pesadilla que parece flotar entre lo real y lo onírico. Federico Fellini la llamó una obra hipnótica. Martin Scorsese la considera el mejor trabajo de Bava. Y décadas después, su sombra puede verse en El Aro, El Orfanato y todo el terror japonés moderno. La niña que el público no quiso ver se convirtió en el rostro más influyente del miedo contemporáneo. Número 3. The Horrible Dr. Hitchcock, 1962. Italia. Riccardo Freda Venezia. Siglo XIX. Una mansión, un médico y un secreto que la moral no puede tolerar. El Dr. Bernard Hitchcock tiene un impulso, una fascinación prohibida, el deseo por los muertos. Su experimento macabro consiste en drogar a su esposa para simular la muerte, hasta que un día se pasa de dosis. Sensores de medio mundo explotaron. Italia, Francia, Reino Unido. Todos exigieron cortes. Las escenas donde el cuerpo femenino y la muerte se entrelazan fueron calificadas como moralmente repulsivas. Pero Freda no filmó necrofilia. Filmó obsesión, la idea de un amor tan absoluto que atraviesa la frontera entre la vida y la muerte. Y lo hizo con un estilo de lujo, colores saturados, velas, encuadres góticos y la presencia hipnótica de Barbara Steele, quien interpreta dos papeles, la esposa muerta y la nueva víctima, como si fuera una aparición del más allá. Prohibida en cines, recortada en televisión y mutilada en su estreno, sobrevivió en copias piratas. Hoy, restaurada, se revela como una película adelantada a su tiempo, una metáfora del control masculino, del deseo reprimido y de la ciencia cinética. Lo que en 1962 se llamó pecado, hoy se llama arte. Número 2. Witchcraft Through the Ages, 1922 a 1968. Suecia. Benjamin Christensen. Una película muda prohibida 2 veces, primero por hablar de brujería y luego por decir la verdad. En 1922, Ixan exploraba los juicios de brujas con imágenes de orgías demoníacas, torturas y ritos satánicos. Era demasiado. Fue borrada, cortada y archivada durante décadas. Hasta que en 1968, en plena revolución cultural, alguien la resucitó. La versión Witchcraft Through the Ages añadía narración del escritor William S. Burroughs y una banda sonora de jazz experimental. El resultado, una mezcla entre documental, psicodelia y blasfemia pura. Los censores la volvieron a prohibir. Religiosos la tacharon de film herético. Las autoridades temían su mensaje, que la caza de brujas no era contra el mal, sino contra las mujeres. Lo que en 1922 era historia, en 1968 se volvió revolución. Una crítica feroz al poder y la represión, disfrazada de cine de terror. Su influencia se extiende desde The Witch, 2015, hasta Midsommar, porque cada época necesita volver a mirar su propio miedo y recordar que la superstición siempre tiene rostro humano, prohibida 2 veces, y aún así, más viva que nunca. Número 1. The Last House on the Left, 1972. Estados Unidos. Wes Craven. Una excepción cronológica, pero imposible de ignorar, porque el horror no tiene calendario. Y aunque fue estrenada en 1972, nació del espíritu censurado de los 60. Un grito contra la violencia, la guerra y la hipocresía. The Last House on the Left fue prohibida en el Reino Unido durante 30 años. La trama: 2 adolescentes son secuestradas, torturadas y asesinadas por convictos,
que luego buscan refugio en la casa de los padres de una de ellas. Lo que sigue es venganza pura. No hay redención, no hay héroes, solo horror humano. La censura la llamó obscena, inhumana, peligrosa para la moral pública. Y sin embargo, Craven, que venía del mundo académico, quería mostrar el espejo de la violencia social. La frase de promoción lo decía todo. Para evitar desmayos, repita, solo es una película. Reino Unido la vetó hasta 2002, pero el mito creció en la oscuridad, entre VHS pirateados y proyecciones secretas. Era demasiado real, demasiado dolorosa, demasiado honesta. Cuando por fin se liberó sin cortes, la crítica descubrió lo que siempre estuvo ahí. Una parábola sobre el castigo, la moral y la barbarie interior que todos negamos. Wes Craven encendió una llama. De esa llama nacerían Pesadilla en Elm Street, Scream y todo el terror moderno. A veces, lo prohibido no muere, solo espera su momento para volver a mirar. El eco de lo prohibido entre nieblas, máscaras, bisturís y fantasmas. Los años 60 nos dejaron un legado que la censura quiso borrar, pero el tiempo se encargó de resucitar. Estas películas no fueron solo entretenimiento, fueron actos de rebelión. Cada corte impuesto, cada escena eliminada, fue una confesión. El miedo no estaba en la pantalla, estaba en la sociedad. Lo que los censores intentaron silenciar, hoy nos habla más fuerte que nunca. Nos recuerda que el arte que incomoda es el que sobrevive. Así que si alguna vez encontrás una de estas cintas perdidas, una copia vieja, una proyección olvidada, no mires hacia otro lado. Mira, porque detrás del escándalo, la sangre y la oscuridad, sigue latiendo el corazón del cine.